Muy buenos días, saludos a todos. Les voy a presentar un video sobre conceptos de evaluación. Vamos a iniciar con las presentaciones. Son conceptos muy básicos de evaluación que están tomados del marco general para procesos de acreditación a programas académicos de nivel superior, emitido este marco de referencia por COPAES. Es decir, este marco de referencia o estos conceptos son tomados del organismo que está dedicado en nuestro país a supervisar y acreditar a los organismos acreditadores. Es quien dicta las normas generales, las reglas generales, a partir de las cuales cada organismo acreditador establece sus parámetros específicos. Hay diferentes organismos acreditadores dependiendo pues del área de conocimiento del programa educativo al que se vaya a acreditar. Hay organismos acreditadores para educación, ciencias y humanidades, donde se encuentran pues las instituciones formadoras de maestros. Hay organismos dedicados a ciencias de la salud. Dentro de ellos, pues hay unos que se dedican a acreditar programas de carácter médico, hay otros que se dedican a acreditar programas educativos de nutrición, programas educativos de terapia física, programas educativos de cirujanos dentistas, entre otros. Así también hay organismos que se dedican a acreditar programas educativos para ingeniería, ciencia y tecnología, para ciencias sociales, para ciencias económicas. Y entonces COPAES es quien regula a todos y cada uno de estos organismos y pues a partir de estas bases generales que vamos a ir presentando. El primer concepto que tenemos aquí tiene que ver con la evaluación externa en un programa educativo. En nuestro país, la evaluación externa de los programas educativos, tanto por CIES como por los organismos dependientes de COPAES, se lleva a cabo por pares académicos, es decir, acuden personal de otras universidades a revisar, a diagnosticar, pero sobre todo a apoyar el quehacer académico de la organización que es evaluada. Generalmente son especialistas en el área que se va a evaluar, pero también tienen ya detrás experiencia como evaluadores de programas educativos. Estas evaluaciones tienen un fin que es diagnóstico. Parten de una autoevaluación que desarrollan las instituciones que quieren ser evaluadas y pues el fin es tener un diagnóstico para ir contribuyendo a la mejora continua de nuestras instituciones de educación superior. Vamos a ver lo que es el concepto de acreditación. El concepto de acreditación en nuestro país nos garantiza que un programa educativo tiene esos estándares de calidad, es decir, esas características mínimas para ser considerado un programa educativo de calidad. Si hablamos de docencia, nos garantiza que la planta académica pues tiene una idoneidad para impartir las asignaturas del plan de estudios. La acreditación da ese reconocimiento cuando considera que esos estándares que ya están definidos como estándares de buena calidad son atendidos por las instituciones. Esto lo hace a través de estándares y criterios. Más adelante vamos a ver cuáles son estas diferencias.
Como ya había mencionado, este procedimiento incluye una autoevaluación del programa, así como una evaluación por pares externos. Finalmente, en estos organismos acreditadores, toman estos dos insumos, la autoevaluación de la institución, la evaluación por pares por parte de los expertos, y un comité técnico analiza todas las evidencias e información que se presenta para determinar si efectivamente se cumplen con estos estándares y criterios de calidad. Y es este comité técnico dentro de los organismos acreditadores quien da el dictamen final. Estos dictámenes son auditables por parte de la COPAES, es decir, COPAES en forma anual hace auditorías y supervisiones a sus organismos acreditadores para garantizar aún más la transparencia y eficacia de estos procesos. El objeto de estudio de esta evaluación es aquello que se desea evaluar, los programas educativos, es decir, un marco de referencia para ingeniería. El objeto de estudio serían los programas educativos de ingeniería si estamos hablando de algún programa educativo del área de la salud o cualquier otro programa educativo, tal vez el de educación de nivel primaria, de nivel secundaria, formadoras de maestros, pues este programa educativo es el objeto de estudio, es decir, las carreras que se están ofertando a nivel licenciatura. Es desde el punto o la base en la que se hace el análisis o evaluación. Hay otro tipo de evaluaciones institucionales que hace CIES, que las hace hacia todo el organismo o hacia toda la institución partiendo desde la óptica de la gestión. Los marcos de referencia que atiende COPAES son marcos de referencia que están diseñados partiendo como objeto de estudio a los programas educativos, es decir, su plan de estudio, sus docentes, sus alumnos, sus aulas, su infraestructura, todo aquello que infiere para la calidad de estos programas educativos. Un concepto que estamos abordando es categoría de análisis. Las categorías de análisis no es otra cosa más que una gran división, es la primera división que vamos a encontrar en los marcos de referencia. COPAES establece 10 grandes rubros en los que un plan de estudios, un programa educativo deba ser analizado. Y para ello ya identificó estas características comunes y para cada característica pues diseñó y agrupó indicadores, así como criterios. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas categorías: plan de estudios, alumnos, personal académico, entre otros. Vamos a observar otro concepto que tiene que ver con los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son transversales a estas primeras categorías que veíamos. Es decir, la pertinencia, que es un criterio de evaluación, puede ser evaluado en plan de estudios, también puede ser evaluado en docentes, también puede ser evaluado en alumnos o en alguna otra categoría. Los criterios es una subclasificación, pero esta es transversal. Son los referentes definidos, es la base bajo la cual vamos a emitir los juicios de valor. Un juicio de valor es, con base a este criterio que yo estoy presentando, voy a decir si cumple o no. Es decir, si es pertinente o no, si es suficiente o no. Aparte de decir si es pertinente y si es suficiente, tengo que fundamentar el por qué. Vamos a hacer algunos pequeños
ejemplos sobre la emisión de juicios de valor. Los criterios transversales que maneja este organismo de COPAES son pertinencia, suficiencia, idoneidad, eficacia, eficiencia y equidad. Este tipo de criterios puede valorarse a cada uno de los indicadores. Vamos a hablar un poquito de ellos. La pertinencia tiene que ver con qué tanto responde a las necesidades, el criterio que se está evaluando. Vamos a tomar un ejemplo con el plan de estudios. Yo digo que mi plan de estudios es pertinente si responde a las necesidades del entorno, surge como resultado de un estudio de mercado, considera las necesidades de mis empleadores, de mis egresados, si cumple con las expectativas en cuanto a actualidad de contenidos, actualidad en cuanto a bibliografía planteada dentro pues del contenido temático, si estamos en un modelo basado en competencias, pues dentro de los manuales de cada asignatura. Un ejemplo del criterio de suficiencia. Hay marcos de referencia que establecen indicadores de índole cuantitativo y me especifican que para que mi acervo bibliográfico sea suficiente, debe de tener al menos 10 títulos por alumno o tal vez una cantidad específica de volúmenes, que mi espacio en las aulas deba ser de 1.2 metros por alumno. Si yo cumplo con esos requisitos o con esos indicadores, puedo redactar mi juicio de valor en términos de suficiencia. Es decir, también otro ejemplo puede ser el número de docentes de tiempo completo dentro de mi programa educativo, dependiendo si este es pequeño, es mediano o es grande. También depende del nivel de consolidación de este programa educativo, si está en una etapa de formación, si está en una etapa de consolidación o si ya tenemos un programa educativo consolidado, ¿no? Entonces, un ejemplo de suficiencia sería, el programa educativo cuenta con suficientes docentes de tiempo completo, ya que la relación docente-alumno es de 22. Esa sería más o menos la redacción de un juicio de valor en términos de suficiencia. Vamos a ver lo que es idoneidad. Este indicador está, criterio está muy apegado a la planta académica. Es donde más se utiliza el término de idoneidad. La idoneidad se refiere a que si yo tengo un maestro de matemáticas de tiempo completo, pues no esté dando química básica cuando hay matemáticas que dar, ¿no? Que si es una asignatura de pedagogía, pues que no esté siendo impartida por un químico farmacobiólogo sin formación docente. Eso es a lo que se refiere la idoneidad principalmente, que se cumplan con ese criterio, con ese embalaje como si fuese un tornillo con una tuerca, donde hay idoneidad entre el aspecto que se está evaluando. Un ejemplo de la redacción de un criterio o juicio de valor referente al término de idoneidad podría ser que se considera que la planta académica cumple con el criterio de idoneidad, ya que el 90% de los docentes atienden los perfiles establecidos para el plan de estudios.
para las asignaturas que imparten. Vamos al siguiente criterio que tiene que ver con la eficacia. La existencia de programas, la existencia de acciones, como por ejemplo un programa de asesorías académicas, bueno, pues nos deja ver que existe un programa de asesorías académicas en las instituciones de educación superior, pero si ya queremos hablar de lo que es eficacia, tenemos que ver que las acciones que se están planteando en ese programa se cumplan. Entonces, este criterio transversal de eficacia, en ese caso se ocupa, ¿no? Sería un juicio de valor más o menos así. Se considera que el programa de asesorías académicas es eficaz porque ha permitido mejorar los índices de reprobación en 2 puntos porcentuales a través de un periodo de 1 año, con una tendencia positiva. Vamos ahora a ver el criterio de eficiencia. El criterio de eficiencia tiene que ver con hacer bien las cosas, pero con la optimización de recursos. Este pudiera ser un ejemplo tal vez en el área de investigación, que sería que se ha desarrollado el programa de investigación educativa en una forma eficiente, ya que se han tenido altos niveles de productividad en una relación de 2, 3 productos por cuerpo académico, pero que la utilización de los recursos pues ha sido con eficiencia, dado que el costo no se ha incrementado en los 2 últimos años en más de un 2%. Entonces, este indicador de eficiencia nos habla de hacer bien las cosas con los mejores recursos y eficacia, hacer bien las cosas. Finalmente, equidad. Equidad se evalúa al ingreso, por ejemplo, de los alumnos, que este ingreso se dé en una forma de equidad tanto para hombres, para mujeres, es decir, que no haya discriminación. También el término de equidad se ocupa en cuestión de programas de becas y algunos otros términos, ¿no? Que se atienden esas inequidades existentes o que se tienen programas para atender estas inequidades. Bien, en términos generales, esto sería lo que es un criterio de evaluación. Es importante que se entienda este concepto para poder profundizar más adelante en el análisis de los marcos de referencia. El siguiente concepto tiene que ver con indicadores. Recapitulando, ya vimos que primero existen unas categorías, posteriormente hay unos criterios. Ahora nos vamos a un nivel que tiene que ver con indicadores. Estos pueden ser de índole cuantitativo o de índole cualitativo. Y sirven para analizar estos criterios que veíamos. El objetivo de esto es encontrar la calidad de los aspectos específicos de cada programa académico. En este sentido, los indicadores pueden ser medibles numéricamente o cualitativos. Estos ya vienen referidos en el marco de referencia. Hay una cantidad variante dependiendo del organismo que nos acredite, pero estos indicadores ya es ese enunciado que me dice con qué tengo que cumplir en forma o cualitativa o cuantitativa. Estos estándares son una referencia cuantitativa del indicador. Cuando me dice el indicador la proporción que debo de tener de horas en mi plan de estudios, si debo de tener ciertas materias de ciencias básicas, ciertas materias de para cada ciclo de formación, cuál es esa proporción, es decir, donde hay un valor
numérico ya establecido, ¿no? Proporción de libros, es lo que básicamente tiene mucho en el ámbito de infraestructura, es donde más vamos a encontrar estos indicadores de tipo cuantitativo. Bueno, pues espero que este video haya sido de utilidad para la comprensión de estos conceptos básicos.